Bueno, creo que vamos a empezar más puntuales de lo que ninguno esperaba. Así que, bueno, gracias. Espero que hayáis tenido, aunque sea un ratito, para poder hablar y poder reflexionar también sobre las cosas que ya han ido saliendo en esa primera parte de la jornada. Y ahora empezamos pues, con la segunda parte. Yo soy Ainhoa Azcárate, también de Baketik. Y bueno, también encantada de poder presentar a los que van a formar parte de esta mesa, en la que vamos a entrar un poco ya más a fondo en las iniciativas, en los proyectos que sí que están en marcha. Ellos y ellas nos van a contar un poco más sobre ello. Y un poco ahondar en esa idea de la juventud, ¿no? En lo que se está haciendo, en esa juventud activa y transformadora, y un poco sacarnos de esa idea que antes se comentaba, ¿no? De ciudadanía en reserva, porque bueno, ya está bastante activada como para calificarla de reserva y ni los jóvenes son el futuro porque ya están muy presentes, con lo cual aquí tengo a mi lado, empezamos, el turno de palabra va a ir en orden, como están sentados, para no perdernos, y tengo aquí a Aitor Anda, Vélez de Mendizábal. Es miembro de la Asociación Comunitaria Socioeducativa del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, Goian, y pertenece a la red Sareak Josten y referente del proyecto de Ongi Etorri Alde Sarrera. Y hoy nos va a contar un poco pues, esa segunda parte que ya Sergio nos ha empezado a avanzar en la primera mesa. Eskerrik asko. Bueno, lo dicho, el objetivo de esta comunicación es profundizar en la segunda fase de la IAP ya presentada por Sergio, en la que posiblemente las personas de las entidades de Sareak Josten hemos tenido más protagonismo y, desde luego, han sido los propios jóvenes con procesos migratorios en sus espaldas los que han tenido o los que hemos querido que tuvieran el protagonismo. Pero antes de ello, sí que nos parecía importante explicar un poco, contextualizar de dónde viene la necesidad de acudir a la universidad, en este caso a la Facultad de Trabajo Social de Gasteiz, de acudir con esta idea de hacer una investigación en torno a esta situación de estos vecinos y también por qué nos vemos capacitadas para hacer esta misión nuestra de poner a este colectivo, a estos vecinos, pasar de que fueran objetos a que fueran sujetos de lo que se planteaba, ¿no? De la investigación en sí. Y es que... pasatzeko diapositibak yo... Vale. Ori, pues allá por el año 2022 decimos, posiblemente antes, desde la Asociación Goian se hace una apuesta por vincular a los proyectos comunitarios de la asociación y del barrio a vecinos que son jóvenes migrantes, mayores de edad, entre 18 y 30 años, con itinerarios vitales y sociales indefinidos o poco definidos y una serie de casuísticas que les sitúa en situaciones de grave exclusión. ¿Nuestro objetivo cuál es? ¿O qué objetivo nos ponemos? Pues, para empezar, conocer a estos vecinos y crear puente entre el vecindario. ¿Cómo? Pues, para empezar, mediante acompañamientos sociocomunitarios personalizados, ayudando a paliar situaciones de extrema vulnerabilidad, haciendo de puente entre estos vecinos y otras entidades y servicios de la ciudad, ayudándoles en la búsqueda de empleo, de vivienda y decenas de situaciones diferentes. Mediante dinámicas grupales y concretas, desde el centro de interés de los propios jóvenes, hay unos ejemplos. Es importante para nosotros la plaza del Campillo, del Casco Viejo, que llevamos largos años pues, habilitando 1 hora a la semana pues, como una plaza abierta en la que todo joven, adulto, mayor de 18 años pueda venir y tener 1 hora para
jugar a fútbol, ¿no? Lo que se le llama pachangas. Benetako Futbola le hemos puesto de nombre nosotros. Este año Sergio antes también ha explicado, este año hemos dado el salto y estamos en la asociación, ¿no? Faba Futsal de fútbol sala de Araba, y no, pero si en la plaza abierta tenemos un grupo de WhatsApp de alrededor de 40 personas, en la que nos solemos juntar 15, 20 personas los miércoles, pues los jueves, pues hemos puesto otra hora los miércoles para hacer un entrenamiento un poco más serio, entre comillas, para poder competir los sábados con 15 personas, que son las fichas que tenemos, que se nos ofrece para hacer el equipo. Como dato, este sábado hemos conseguido a la 7ª jornada el primer punto. Qué épica, ¿no? Bueno, poco a poco. Y otro ejemplo de una dinámica grupal hecha hace poco, pues por ejemplo sacamos un autobús a San Mamés en el partido de la Euskal Selección contra la selección palestina, ¿no? Les motivó mucho a acudir y estuvo muy bien. Y luego posiblemente lo que sea para nosotros lo más importante, las acciones comunitarias. Y esto lo más importante digo porque posiblemente tenga como un factor más bilateral, ¿no? En el sentido de que cuando estos jóvenes hacen suyo el calendario comunitario del barrio, el barrio también hace suyos a estos jóvenes, ¿no? En una frase he dicho, me preocupo por el barrio se preocupa por mí y al revés, ¿no? El barrio se preocupa por mí y yo también me preocupo por el barrio. Un poco, esa es la práctica que nos ha llevado desde Goian, desde Ongi-etorri de Sarrera, a conocer una realidad de la ciudad, a conocer a un montón de vecinos, en principio de Aldesarra, pero que luego por sus movimientos a otros barrios y demás, pues hemos acabado en otras comunidades, en otros entornos, también pues, trabajando junto a otros vecinos. Y dicho eso, pues esto es un poco lo que nos hizo vernos capacitadas para acoger la misión de hacer la IAP también de estas personas, ¿no? Lo dicho, o sea, ahora pues, también estamos en Judimendi, estamos en Arana, estamos en Errota, estamos en Salburúa, estamos en Ibaiondo, porque cuando conocimos a estos jóvenes, realmente los conocimos en medio de un conflicto. Estaban ocupando lonjas que habitaban y pues ahora se encuentran ocupando lonjas en otros barrios. Pero bueno, dicho eso, les llevamos la idea de la IAP y bueno, sí que conseguimos que participaran en ella. Para esta misión, bueno, la idea surgió de una persona de Goian, madre de la Escuela Ramón Bajo, de Argelia, nacida en Argelia. Ella comentó, joder, ¿por qué no lo hacemos mediante fotos, no? Conocimos que existía la dinámica participativa fotovoz, que nosotros en euskera hemos llamado Click Hotzak, y simplemente tenía, o sea, el objetivo y el método era, pues eso, mediante las fotos que ellos podían sacar con sus móviles, pues acercarnos o hacer un acercamiento a la realidad que viven día a día y que esas fotos también sirvieran para hacer reflexiones en torno a ellas. 4 fases importantes han tenido esta dinámica. En la primera realizamos en la radio del barrio Alavedi Ratia, en los locales, un taller formativo de fotografía social con una asociación llamada Raconto, pues, que trata la fotografía social. Después de este taller pusimos 2 meses en la que animábamos a jóvenes a participar en la IAP sacando fotos de su día a día. Después hicimos una sesión un poco más formal en la que invitamos a estos jóvenes a la Facultad de Trabajo Social y Relaciones Laborales de HU, y eso estuvo chulo porque ahí nos juntamos, ¿no?, las personas trabajadoras o pertenecientes a las entidades de Sarea Hosten,
las personas investigadoras y profesores de trabajo social y los propios jóvenes. Y por último, realizamos una sesión de Clicochac en nuestra sede de Goyan, en la que participó una persona, yo, de Goyan, otra persona investigadora de HU y varios jóvenes que estaban participando también en la IAP, donde se presentaban las fotos que habíamos obtenido durante esos 2 meses y pues en una dinámica de grupo se compartían reflexiones en torno a ellas. En cuanto a la responsabilidad ética y epistemológica, el proyecto de investigación ha contado con el visto bueno del Comité de Ética de HU. Tenemos en cuenta las dificultades asociadas a la implicación en estos procesos de lo dicho, ¿no? De personas que se encuentran en grave riesgo de exclusión muchas veces, con dinámicas muy variables, y por eso también el proceso ha ido todo el rato ajustándose a condiciones concretas del contexto en sí, ¿no? En relación a las necesidades y los intereses de las personas que estaban formando activamente. Y para ello también hemos seguido unas pautas y medidas, ¿no? Lo dicho en el contexto también, pues para nosotros era clave que a muchos de estos jóvenes ya conociéramos y tuvieran una relación con nosotros y existiera un vínculo de confianza. Hemos intentado ser un poco dinámicos en pues las fotos, nos parecía algo fácil, pero bueno, el taller de raconto también estaba realizado mediante técnicas de animación socioculturales y además para nosotros, para mí personalmente, yo creo que para nosotros ha sido bastante importante que los jóvenes pudieran identificar los beneficios de esta IAP, ¿no? Que entendieran por qué lo hacíamos. Aparte de que luego también, pues, también que entendieran que iban a tener también algo material a su favor, ¿no? Con lo que podría ser el ejemplo de que luego también nos hemos dado cuenta que tampoco lo han valorado, o sea, no ha sido lo importante para ellos, pero la Facultad de Trabajo Social sí que preparó una especie de certificados que acreditaba que estos jóvenes estaban participando en una IAP de la Universidad Pública Vasca. Y luego también, lo dicho, ¿no? Esta idea surge de una persona, de una mujer de Goya que sabe árabe y claro, tenerla a ella dispuesta a hacer esa mediación, esa interlocución, pues también ha sido clave, ¿no? Porque teníamos a alguien que sabía árabe. Vale, y ahora sí en corto también voy a presentar algunas de las reflexiones que salieron en esa cuarta fase de Clicochac. Cuando nos juntamos en la sede de Goyan y en torno a las fotos que habíamos obtenido, pues entre todos, sobre todo los jóvenes, les dimos voz, intentamos no hablar demasiado, ni yo ni la persona de la universidad. Pero bueno, lo que tenéis ahí entrecomillado son las frases literales que algunos de los jóvenes iban soltando en torno a las fotos que veían, ¿no? Lo dicho, esta dinámica responde al interés por recoger informaciones de carácter emocional y relativas a las vivencias que ellos en el día a día vivían. Por ejemplo, estas 2 fotos que tenemos aquí son de una lonja en la que habitaban bastantes jóvenes en el barrio de Adurza. No, pues es leer el entrecomillado, que quiere decirnos que tiene vida dura, pero al menos duerme mejor, ¿no? En plan, decían, joder, pues se ha molestado en poner bien la habitación, sabiendo que para dónde iba esto y demás, ¿no? Un ejemplo. Beste bat, hemos ido comentando, ¿no? La importancia de la Plaza del Campillo, en nuestro caso, pues bueno, uno de los jóvenes, pues intentando darle importancia también a esto que para nosotros ya creíamos que sí que era importante para ellos, pero bueno, lo vimos que sí cuando trajo la foto de una de las pachangas. No, pues otro ejemplo.
No podemos pasar tiempo juntos, no vamos a pensar dónde estamos o qué vamos a hacer después. Otras fotos aparecieron pues, de este palo, grafitis, camisetas de un equipo argelino en el parking de al lado del Gaztetxe de Gasteiz, ¿no? Como una manera de marcar huella, decían literal, de dejar huella, decían literalmente ellos. Estas frases no son de los jóvenes que han sacado la foto, ¿no? Son de otros jóvenes que al ver las fotos les venía a la cabeza estas reflexiones. Y lo dicho también antes por Sergio, en estas dinámicas también hemos visto que no responde, que es una realidad heterogénea la de los jóvenes migrantes, ¿no? Como ejemplo, a la misma foto que anteriormente un joven había dicho que, joder, no quiere mostrarnos que su habitación es decente, pues otra joven participante, ¿no? Decía esto, a mí me genera incomodidad, no me genera comodidad, la manta no está bien puesta, o bueno, pues que también las reflexiones no eran siempre las mismas y eran diferentes, pues como es evidente. Y para acabar, no lo hemos metido en las fases, pero sí que fue importante para nosotros, para las entidades de Sarea Hosten y para los jóvenes participantes, una dinámica que realizamos en las fiestas comunitarias del Casco Viejo en Sarrasarro, que era pues la primera vez que presentábamos las fotos tomadas durante la dinámica en formato de exposición. Además, aprovechamos también este día para que otros vecinos del Casco Viejo también pudieran aportar en las reflexiones, ¿no? O sea, por un lado estuvo la exposición de las fotos, en la que algunos de los jóvenes vinieron a exponerlas, que hubiera estado bien que hoy fuera uno de ellos también quien exponía Eklikotxak, pero lo dicho, no es tan fácil. Pero este día acudieron y fue muy bonito ver cómo también otros vecinos, ¿no? sin la carga de los procesos migratorios, pues también participaban en hacer esas reflexiones, en coger un tiempo para tratar el fotovoz también. Y dicho esto, ahora que, pues profundizar en el análisis de los resultados de investigación, lo que ha dicho Sergio, ¿no? Es una IAP, no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos si tendrá fin o posiblemente el curso que viene pensaremos otras ideas que vayan por el mismo camino. Avanzar en el fotovoz con dinámicas comunitarias como la que acabo de explicar de Sarrasarro, ¿no? En formato de exposición, en formato de buscar interacción entre diferentes vecinos de Gasteiz, compartir y participar en espacios institucionales, académicos y sociales y seguir organizándonos en torno a las necesidades que tenemos nosotros y que tenemos la gente, que tiene la gente con la que trabajamos. En definitiva, seguir haciendo red como llevamos años desde Sareak Hosten. Eta hori, eskerrik asko. Mi esker Aitor. Bueno, como de tiempo vamos bien, recuerdo que eso, os pido más o menos que os ajustéis a los tiempos para que sigamos con esta buena racha y al final también poder tener oportunidad de la gente también poder participar, hacer preguntas o cualquier reflexión que surja durante estas pequeñas ponencias, ¿vale? Bueno, seguimos con Anita Hitcheikoto Topapori. Es técnica de género y educación para la transformación social en SETEM, Egoisea, consultora en igualdad y derechos humanos y activista feminista comprometida con la justicia social. Y os doy la palabra. Kaixo, mi cara puede resultar un poco nueva. Voy a hablarles un poco de lo que es, al contrario, la juventud migrante africana como sujeto político. Y mi apuesta es pues, para una convivencia antirracista, ¿no? Como ya os he dicho, mi nombre es Anita y estoy muy contenta de estar en esa jornada, sobre todo porque hablamos del derecho a la ciudad,
desde una perspectiva transformadora y agradezco esa invitación, ¿no? Porque no solemos tener muchos espacios en las que nuestra voz sea una voz experta y no una voz de objeto de análisis. Vengo hoy a compartir no un testimonio ni una historia personal, sino una lectura política, la lectura de una juventud que se sabe sujeto político, con pleno derecho a la ciudad, que se organiza, que piensa, que produce conocimiento, que exige políticas públicas a la altura de su realidad. Y como primer objetivo, les sugiero que salgamos del marco racializante y que hablemos del ser ciudadana o ciudadano, lo que implica ejercer derechos. Y por eso voy a comenzar rompiendo con algo que condiciona profundamente el cómo se nos ve a nosotras las personas migrantes. La idea de que la juventud migrante, y la africana en concreto, existe solo como categoría racial o como grupo vulnerable, como problema o como destinataria de programas de integración. Esa mirada es totalmente incompleta y profundamente limitante, porque nos ubica fuera del lugar donde podemos ejercer nuestros derechos, fuera de la ciudad. Nosotras vivimos, estudiamos, socializamos, cuidamos y construimos Gasteiz, Bilbao, Donostia y otros municipios vascos, pero seguimos siendo representadas y representados como colectivo migrante y no como ciudadanía con pleno derecho a estar y a decidir. Reivindico entonces que las políticas públicas pasen de la gestión de la otredad a la garantía de derechos, de la mirada racializante a una mirada ciudadana, de la integración cultural a la igualdad estructural, lo cual no implica que las políticas públicas dejen una mirada interseccional en su gestión, porque cuando hablamos de la juventud migrante, hablamos de realidades totalmente diversas, profesionalizadas y con perfiles en todos los ámbitos y con aportes concretos en la convivencia. Me tomaré la libertad de dar algunos ejemplos para que entendamos que no es una idea abstracta, porque la ciudad misma nos lo dice. Y en eso haré referencia a un caso bastante evidente que viví en Bilbao. Mientras los festivales organizados por entidades vascas y cuya participación se asocia con personas blancas ocupan espacios centrales y emblemáticos como la Plaza Nueva, la Plaza Vizcaya, Unamuno, Encarnación, el Muelle de Uribiarte o el Arenal, las actividades culturales, festivales como África Eguna, África Arte, el Festival Undongo Vizcaya, son sistemáticamente desplazadas a zonas periféricas o menos visibles, como el Muelle de Eramón de la Sota o la Plaza de Recalde en Bilbao. Esta distribución espacial no es casualidad, es una forma de violencia simbólica urbana. Señala qué cuerpos son legítimos en el centro y cuáles deben permanecer en los márgenes. A eso le podemos sumar la vigilancia constante. Los espacios abiertos como plazas o cerrados como bares y cafeterías, donde cuando se reúnen personas migrantes son recorridos una y otra vez por la Archancha, como si nuestra presencia fuera una anomalía o un riesgo. Y el sesgo se refuerza con códigos muy claros. Los espacios vascos parecen reservados a personas blancas y las personas migrantes, y pongo en el acento si somos negras, solo tenemos legitimidad para ocuparlas cuando vamos acompañadas. De lo contrario, el trato frío, las miradas que te cuestionan, el ambiente de entrañeza, te recuerdan constantemente que este no es tu lugar. Esta es la realidad de la falta del ejercicio al derecho a la ciudadanía. Lo que significa una lectura racial es justo lo que acabo de hacer. Y por eso es urgente poner en el centro el derecho a la ciudadanía, no como permiso condicionado, sino como un derecho ciudadano a ejercer todos los días.
Cuando hablo de romper un marco racializante, también hablo de la división racial del trabajo y del espacio, lo que implica garantizar acceso real a la formación, liderazgo en sectores diversos. Ese derecho a ocupar los espacios físicos, los espacios simbólicos y los espacios profesionales. Y aquí quiero ser muy clara. En Euskadi, la división racial del espacio va acompañada con la división racial del trabajo. Y esa división racial parte de las oportunidades educativas. Hoy en día la sociedad vasca sigue esperando que las personas migrantes y especialmente negras estén en ciertos lugares, en ciertos trabajos, en ciertos niveles educativos. Y nos asignan sitios concretos, barrios concretos, lonjas concretas, determinados espacios donde se produce constantemente vigilancia, sospecha, con un silencio que podemos determinar que es una violencia racista. Yo he visto como técnica en EPTS y en género cómo pasando por el minor de interculturalidad, donde se forman alumnos que profesores que van a gestionar alumnados diversos, no hay ninguna sola persona migrante y mucho menos negra. Pero en cambio, en la Escuela de Enfermería de Gasteiz, sí, hay personas migrantes y negras. ¿Por qué? Porque ahí sí hay referentes como Mbaye o como Winnie, pues los referentes sí importan. Y seguimos consumiendo planes formativos que no nos permiten avanzar. Y aquí quiero interpelar directamente al personal técnico y a las políticas de formación, especialmente desde Lanbide. Están pensadas para que la gente acumule CEPES, certificados y cursos, pero no permiten saltar de una formación de CP a un espacio académico. Si quieres pasar de un CP mediación comunitaria a una diplomatura en gestión cultural, en gestión de proyectos, no hay un plan político que lo permita. Y eso condena a miles de jóvenes, migrantes y no migrantes, a quedarse como mano de obra profesional, impidiendo acceder al mundo académico y técnico. Y eso, señores, no es carencia administrativa, es una barrera estructural. Y un ejemplo es que en algunos sectores en que las mujeres no ocupaban, en Bilbao, por ejemplo, se implementaron políticas y a día de hoy vemos a mujeres conductoras en transportes públicos. Y eso demuestra algo muy esencial. Cuando hay voluntad política, se puede romper la división del trabajo. La juventud migrante también tiene capacidad para estar en esos sectores. Tenemos jóvenes ingenieras, politólogas, médicas, informáticas, y aunque la sociedad no nos vea, esos referentes estamos. Lo que necesitamos es que las instituciones den un paso decisivo del simbolismo a lo estructural, apostando por acciones formativas reales y no paternalismos. Eso implica, en primer lugar, garantizar fondos estables y plurales para que las asociaciones migrantes puedan consolidar estructuras sólidas, con oficinas, personal técnico, capacidad autónoma de gestión. Implicar también becas y programas formativos que permitan a los y a las jóvenes migrantes acceder no solo a CEPES, sino a diplomaturas, especializaciones y másteres que rompan la segregación académica que nos empuja siempre a las FPs o a los CEPES. Supone crear abogacía, administración pública con acompañamiento, orientación y prácticas remuneradas. Y requiere desarrollar políticas urbanas que garanticen diversidad real en todos los espacios sociales, educativos, laborales, culturales, para romper con el clasismo, el privilegio y la racialización. Quiero cerrar con propuestas claras y son las que os he expuesto. Si queremos el ejercicio pleno al derecho a la ciudadanía, es posible desde todos y todes de cada uno de nosotros. Eskerrik asko.
Eskerrik asko a ti, Anita. Y pasamos, bueno, ya se han comentado aquí el tema de los espacios, ¿no? La necesidad de espacios. Pues ahora pasamos a hablar con dos personas que nos hablarán de un proyecto que tiene mucho que ver con este tema. Tenemos que vienen desde Tabacalera para hablarnos sobre Arrotu-Ileak, un proyecto que el área de educación del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera tiene en marcha desde 2017. Tenemos a Anuar Midán, que ha sido mediador en Arrotu-Ileak y actualmente trabaja como educador en los espacios abiertos de Tabacalera. Itziar Imaz, también responsable del área de educación y mediadora en el proyecto. Así que vuestra es la palabra. Botoia daukabean? Barkatu, primeran, ondo hasi naiz. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Anuar y yo hemos decidido que vamos a poner el cronómetro para no pasarnos demasiado, ya que estamos dos. Cuando tenemos que... Bueno, hemos venido los dos, pero veréis que proyectaremos en el fondo, hemos venido como muy bien acompañadas de gente, actividades que hemos hecho durante todos estos años desde 2017. Las tendréis de fondo y así también nos acompañan en lo que os vamos a contar. Cuando tenemos que resumir Arrotu-Ileak en una frase, que nos cuesta mucho, decimos que es un espacio de encuentro y de creación entre jóvenes que habitan Tabacalera, el grupo de Hezkuntza Mediación de allí y diferentes artistas del contexto euskaldun. Algo que solemos decir también muy a menudo es que es el proyecto que más ha hecho sacudir nuestra propia práctica, la que más nos ha hecho repensar, tambalear nuestro rol como mediadoras culturales. Antes de seguir, para la gente que no conozca Tabacalera, así un breve paseo rápido. Es un edificio que fue antes una fábrica de tabacos, un edificio muy grande de más de 37.000 metros cuadrados, en Donosti, que está situado al lado de la estación de trenes, pero también de autobuses, bastante céntrico, y que aloja diferentes instituciones culturales y que además tiene muchísimos espacios abiertos, compartidos, públicos, que les llamamos desde que se inauguró en 2015 los espacios calle. En los que cuando inauguramos, ¿no?, empezó a entrar la ciudad, empezó a entrar la gente, afortunadamente también la gente joven. Como decía Ainhoa, empezamos este proyecto en 2017 a partir de empezar a preguntarnos cómo podíamos empezar a trabajar con la gente joven que ocupaba esos espacios, que venía a Tabacalera a estar, a bailar, a merendar, a vivir, a habitar Tabacalera. Nos preguntábamos sobre cómo ocupaban estos espacios públicos abiertos, qué referentes culturales tienen, pero también qué referentes culturales producen. También a interrogarnos sobre la asunción que hacemos sobre esa etiqueta de joven, ¿no?, ese cajón de joven, ¿no?, en los que los categorizamos a menudo y, como ya se ha dicho antes, ¿no?, que es mucho más diverso de lo que a veces decimos. Aunque al principio el grupo era bastante diverso, después de pocos meses empezamos a centrarnos en las necesidades de las personas que seguían viniendo cada viernes, porque nos juntamos cada viernes, y a partir de entonces es básicamente con la gente con la que participamos en este grupo. Son jóvenes migrantes mayores de edad, entre 18 y 30 aproximadamente, la mayoría chicos recién llegados a Donosti, migrados del norte de África mayoritariamente, del Magreb, y que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad y de constante racismo también, diría yo. Kaixo, lo primero, yo voy a hablar palabras simples, porque no me gusta hablar las palabras que usa todo el mundo, porque si hablamos de una situación de calle hay que hablar palabras de calle. Lo primero, llevo trabajando en Arrotu 3 años y es un espacio que trabajamos con gente inmigrante y más con gente magrebí, que es religión magrebí. Es un espacio que siempre intentamos que sea un sitio para
que sienten en un sitio como familiar, y siempre empezamos con una merienda, damos té y algo para comer. ¿Por qué vais a decir que es el té? Porque el té para nosotros en nuestra cultura es una forma de juntarnos y sentirnos que estamos en familia. ¿Y por qué damos algo para comer? Porque viven ellos en situación de calle, la mayoría, por eso llevan casi todo el día sin comer, por eso intentamos dar algo para comer. Y también después de la merienda intentamos juntarnos y saber cómo ha ido la semana, y también ellos cada día intentan, aunque no tenemos la actividad cada día, pero como trabajamos en el espacio de Tabacalera y eso también es una biblioteca, que nos cruzamos con ellos cada día y ahí tenemos más relaciones con ellos, nos cuenta la situación que viven. Después de la merienda hacemos siempre una actividad. Esta actividad, como ha dicho Itzi, en principio empezamos así, sin más, pero ya con el tiempo te das cuenta que ellos tienen muchas habilidades y tienen muchas cosas para enseñar. Pues después de cada merienda hacemos una actividad relacionada con la cultura o el arte, y hace 2 años hemos hecho una película. Como decía Anuar, antes decíamos, ¿no?, un espacio de encuentro y de creación. Diría que esos son como los 2 objetivos básicos que intentamos sostener, cuidar y fomentar colectivamente, que sea un espacio de encuentro, de acogida, tranquilo, de seguridad, como decía Anuar, y también que sea un espacio de creación y de enunciación. Después de ese té, de encontrarnos, de contarnos la semana, siempre pasamos al momento de actividad taller, que decimos, en el que decidimos conjuntamente sobre qué queremos trabajar ese curso, y dependiendo de eso invitamos a diferentes artistas. Nos parece importante esto para que, ¿no?, las participantes del grupo tengan la oportunidad de construir otros imaginarios sobre temas que les afectan directamente. Ya se ha hablado antes, ¿no?, tanto Sergio, Aitor o Anita comentaban, ¿no?, los estigmas, estereotipos asociados a estos jóvenes. Y nos parecía que, ¿no?, como que a través de estos proyectos, procesos artísticos, podamos abordar desde una perspectiva antirracista, pero también contra ese rechazo a la pobreza, que creo que igual también, ¿no?, el estigma de la aporofobia, igual hablamos menos de ello, pero creo que en este caso existe y es fuerte. Entre otras cosas, veréis ahí encima que en las fotos que hemos hecho una obra de teatro basada en el teatro del oprimido, también hemos creado una marca de ropa propia, hemos hecho canciones y videoclips, porque es verdad que también bailamos y cantamos, ¿verdad, Anuar?, cada vez que podemos. Y la película de la que hablaba Anuar, que hicimos hace 2 años, que igual cuentas tú mejor que yo. Sí, hemos hecho una película porque los chicos con el tiempo te das cuenta que quieren enseñar, porque la gente piensa solo han venido aquí sin saber cómo vienen. Y lo ven en la calle y piensan que ya están en la calle, son tal y cual. Pero ellos, los chicos todos tienen como ustedes aquí, tienen una carrera, tienen unos estudios y han venido aquí para buscar un futuro mejor. Por eso ellos tenían esta forma o esta necesidad de enseñar a la gente que el camino duro el que han pasado para llegar hasta aquí, y también para quitarse un poco de los prejuicios y el rechazo que sienten en la sociedad. Y la película habla del camino que decir, porque hay muchos caminos para llegar aquí, el legal, entre comillas. Por eso la película habla de la forma de emigrar aquí, en el camino de Turquía, y el sufrimiento y todas las dificultades que han tenido en el camino. Y también la película la hicimos sin guión, sin hace falta mucho material, porque las escenas hemos hecho con los chicos porque ellos le han querido estas escenas y querían mostrarla, aunque es difícil explicarlo porque es mejor lo ves y lo sientes. Y también la película empezamos como un proyecto normal y al final ha terminado que está publicando en muchos sitios porque ya tiene
un debate tiene sentido, como se dice. Otra de las cosas, de las maneras de hacer, ¿no?, de las metodologías, trabajamos colectivamente. En el caso de la película, por explicarlo con una cosa concreta, empezamos sin un guión establecido en el que en el grupo la gente que venía cada viernes, que cambia cada viernes, o sea, no siempre el grupo es estable. Entonces, las personas que estábamos cada viernes íbamos decidiendo, ¿no?, qué escenas tenían que estar en esa película en la que hablaba de los viajes de llegada a Donosti. También rodamos en Super 8. La cámara fue pasando de mano en mano. También revelamos el Super 8 entre todas. Bueno, ha sido un proceso, ¿no?, de recopilar fragmentos, editarlos y, bueno, ahí está Sueños de Viernes, que también fue proyectado en Gasteiz hace un año en el encuentro que hace la Asociación Inmersiones. Justo hace un año lo proyectábamos, creo. O hace dos igual, ya, hace dos. Arrotuillac también quiere ser un espacio de cruce, es un espacio abierto a cualquier persona que quiera participar y eso, desde ahí queremos incidir en la necesidad de los cruces culturales e identitarios, ¿no?, de diluir esos compartimentos y esas categorías que nos vienen dadas y los derechos culturales para todas y todos. Igual lo dejamos aquí. Mila esker a los dos. Y pasamos a la última intervención con Irache. Irache Uriarte, Eiguren, de 25 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la EHU, preside el Consejo de la Juventud de Euskadi, EGK, y cuenta con amplia experiencia en participación juvenil y derechos de la juventud. Es una joven comprometida con mejorar la vida de sus iguales, sigue sin emanciparse, lo que le da una perspectiva muy realista también de la cuestión de vivienda, que es de la que nos viene a hablar hoy también. Bai, zurea hitza. Bai, lehenik eta behin eskerrik asko baketik gonbidapenagatik, eskerrik asko Ainhoa ere gugan pentsatzeagatik. Bueno, yo quiero un poco empezar por explicar igual el desconocido, el que es el Consejo de la Juventud de Euskadi. Bueno, para haceros una imagen, en todo el Estado español, en la mayoría de las comunidades autónomas existe un Consejo de la Juventud, ¿no? Normalmente, en el caso de Euskadi, vivimos en una situación más privilegiada porque estamos blindados por el Parlamento Vasco, estamos creados por una ley parlamentaria y nuestro trabajo principal es ser un poquito el pepito grillo y el que le tira de las orejas al Gobierno vasco en políticas que afectan a las personas jóvenes. ¿Cuáles son las políticas que afectan a las personas jóvenes? Todas las políticas afectan a las personas jóvenes, porque la juventud está transversalizada en todas las áreas que podemos imaginar, ¿no? Aunque se nos tiene un poquito abandonadas muchas veces en lo recóndito del área de cultura, deporte y juventud, creemos y consideramos desde el Consejo de la Juventud de Euskadi que, bueno, aprovecho que aquí hay técnicos y demás, y gente que se dedica a las instituciones, que las políticas de juventud se tienen que hacer de una forma transversal, ¿no? Y ese es un poco el fin que tiene el Gobierno, o sea, que tiene el Consejo de la Juventud de Euskadi, ¿no? El tirar un poquito de tirar de las orejas a los gobiernos. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra forma de trabajar es siempre mediante el trabajo directo con las personas jóvenes. A nosotros no nos gusta hablar de los y las jóvenes, a nosotros nos gusta hablar de las personas jóvenes de una forma totalmente inclusiva porque creo que nos aglutina a todos y no crea jóvenes de segunda y jóvenes de primera tampoco, ¿no? Bueno, nosotros surgimos un poco del movimiento de insumisión que había en Euskadi en la época después de la transición y demás, y bueno, se crea el Consejo de la Juventud de Euskadi, el cual lleva ya, el año que viene cumplimos 40 años, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre todo en las llamadas ayudas para la emancipación, políticas de empleo y demás, con nuestra pequeña voz, siendo eso, un poquito la sombra detrás de los departamentos. Y en nuestro caso,
Nosotras ya en el año 21, sobre todo en temas de convivencia, nos centrábamos en la violencia y motivación política. Nosotras tenemos un programa que se llama Eticasi, pero no voy a hablar de ello, pero sobre todo nos centrábamos en convivencia, en la motivación, o sea, en la violencia y motivación política, ¿no? Y después de varias reflexiones dentro del Consejo también queríamos hablar de o trabajar y que todas las voces de todos los jóvenes de Euskadi fueran escuchadas en otros ámbitos, ¿no? Veíamos esa necesidad de hablar de convivencia interreligiosa, de hablar de convivencia en general. Y ya en el año 2021 pusimos en marcha un proyecto que era Ikus Gaitezen, en el que nuestra finalidad era, era trabajar o visibilizar las vivencias de las personas jóvenes migrantes, ¿no? Partiendo de sus propios testimonios y analizando su participación social y los espacios que habitaban. Yo creo que eso venía mucho de las dinámicas que trabajábamos cuando trabajamos la violencia de motivación política, el escuchar y trabajar esa escucha vulnerable, ¿no? Entonces, nosotras veíamos imprescindible trabajar esa escucha y esa escucha vulnerable también con personas jóvenes migrantes que muchas veces no tenían el acceso a poder participar de una forma democrática dentro del espacio, con un espacio como es el Consejo, ¿no? Porque después de esas hausnarketas que hicimos dentro de GK, también veíamos que el Consejo no estaba siendo un espacio democrático en el que todo el mundo pudiera participar, ¿no? Entonces, queríamos abrir esas puertas y ser algo accesible para todo el mundo y sobre todo para la juventud organizada. En ese Ikus Gaitezen participaron muchas personas jóvenes y de ahí derivó la iniciativa que os voy a explicar ahora, ¿no? Después de hacer nuestro análisis en el año 2020 empieza un proceso muy largo que le llamamos Nor-Noriser, en el que queríamos analizar el racismo inmobiliario en Euskadi. ¿Cuánto de racista es la sociedad vasca a la hora del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, porque queríamos también un poco, viendo que nosotros trabajamos en vivienda y hacíamos muchas denuncias al Departamento de Vivienda, veíamos, y ahí hicimos una autocrítica de que muchas veces se nos olvidaban las necesidades de las personas jóvenes migrantes que tienen que acceder normalmente a un alquiler, ¿no? Porque de compra no podemos ni hablar, porque no podemos hablar ahora mismo de que la juventud pueda comprar, ¿no? Entonces, el objetivo principal era denunciar y mosquear a la sociedad vasca y llamar un poco el asumir que la sociedad vasca es una sociedad racista. Entonces, el proceso fue muy sencillo, pero fue muy laborioso porque nosotras cuando pusimos el proyecto en marcha queríamos analizar las diferentes discriminaciones que se daban desde el rechazo explícito por razones de origen o nacionalidad hasta la aplicación de condiciones más estrictas como son los papeles, la residencia, estar empadronados o los estereotipos sociales y culturales, ¿no? Considerábamos que este fenómeno, además de estar limitando las oportunidades en las personas jóvenes, perpetuaba también ese ciclo de exclusión del que hemos hablado, el cual también hace más difícil esa integración necesaria que tenemos como pueblo, ¿no? Nosotros veíamos que los aspectos claves de este problema eran los anuncios de agencias inmobiliarias, la recepción en esas mismas agencias inmobiliarias. No voy a hablar de ninguna, pero tengo aquí una pegatina también de Idealista, en el que, bueno, que es irrealista, ¿no? Porque es irreal que los jóvenes nos podamos emancipar ahora, pero que salen explícitamente en muchos anuncios abstenerse personas de origen extranjero o cosas más fuertes todavía.
Y luego hablamos de las condiciones y las características de las ofertas, el empadronamiento y los derechos fundamentales y la convivencia, el racismo y esa xenofobia, ¿no? Entonces, desde EGK, ¿qué es lo que hemos hecho? En el año 2022, después de un camino muy grande de transversalización de nuestro discurso y ver que el discurso de la xenofobia y el racismo en el acceso a la vivienda era más evidente, no es que fuera algo oculto para que la gente racista sintiera vergüenza, no, es que era totalmente explícito. Decidimos que nuestras áreas de paz y convivencia y vivienda emprendieran este reto, ¿no? Por un lado, queríamos hacer una investigación y una lectura de la situación y, por otro lado, veíamos clave hacer reuniones con los diferentes agentes, ¿no? Normalmente asociaciones que pertenecen al Consejo de la Juventud de Euskadi, porque no lo he dicho, pero el Consejo de la Juventud de Euskadi está compuesta por 60 asociaciones exclusivamente de jóvenes, ¿no? Hay desde sindicatos como pueden ser UGT, comisiones obreras, pero las secciones jóvenes, a entidades de tiempo libre o, en este caso, tenemos a Caledor Callico, Bidaia Elkartea, Ítaca, Biltzen y demás entidades, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo era el diseño de ese testing, porque queríamos que fuera un buen testing, que no fuera… que los resultados se vieran bien, ¿no? Y el objetivo era analizar empíricamente la discriminación en este caso, ¿no? Entonces, hicimos ese mapeo de esas inmobiliarias, buscamos los perfiles del testing, establecimos una metodología y hicimos reuniones de contraste tanto con el Observatorio de la Juventud de Euskadi como con Biltzen, con SOS Racismo y con Yatorkin, ¿no? En nuestro caso seleccionamos 8 perfiles y a esos perfiles les creamos ¿cómo se dice? Un personaje, ¿no? Teníamos desde jóvenes recién llegados a Euskadi hasta segundas generaciones que, sorpresa, hablan euskera maravillosamente bien y las mujeres, en este caso de la Asociación Bidaia, que participó una chica de la Asociación Bidaia, pues es musulmana, habla perfectamente euskera y en la inmobiliaria pues pasó que fliparon, ¿no? Decían, no, pues si tú por teléfono me has hablado en euskera normal y ahora vienes con el pañuelo, no, a ti no te… Entonces queríamos ver eso e incomodar a esa gente, ¿no? Entonces diseñamos esos diferentes perfiles y se contactó con las inmobiliarias. Primero se llamó. Hay gente que se la descartó única y exclusivamente por su acento y hay gente que, bueno, que pasó ese corte. Se crearon esos perfiles ficticios y llamamos a las diferentes inmobiliarias. De ese testing, bueno, hemos sacado un documento de conclusiones extenso. Primero hablamos de Euskadi, luego lo concretamos también en Vizcaya, porque bueno, en ese año queríamos ver cuán de racista es la sociedad vizcaína. Y hemos sacado, por un lado, un vídeo que no sé si… para que lo pongan. Bueno, esta es la página web que hemos creado exclusivamente para este proyecto. Y aquí os queremos enseñar el vídeo que está un poco más abajo, que lo tenéis en YouTube en el canal de GK. Jan naiz, eta deitu Donostiko pisu batean, eta interesauta nola gela ikusteko. Ni hola ni nada, esan dit… ¿Pero de dónde eres? Eta esan dit… Yo soy marroquí. Esan dit… Entonces no me interesa. Ten mucha suerte. Y me ha colgado, sin explicación ninguna. Ez, denok ez gara abia puntu berdinetik hasten. Zuria ez izatea, janzkera edota azentua atzerritarra izatea, etxe bizitza duin bat lortzeko oztopoak dira gaur egun. Todos los jóvenes pues tenemos esa dificultad de alquilar un piso
sobre todo si eres de fuera. Arrazakeria gure gizartean errotuta dago oraindik. Alokairua lortzeko oztopoen datuak argiak dira. Nomina gehiago eskatzen dira. Lan kontratu mugatuak edo mugagabeak exigitzen dira. Edo pisukideen lan egoera aurkeztera behartzen da. Ez da diskriminazio mota bakarra noski. Sexu orientazioa, desgaitasunak, generoa, seme-alaben presentzia, erlijioa eta klase diskriminazioa ikusteko ez dugu urruti joan behar. Egoera honetan errolden merkatu paralelo eta ilegal bat sortu da. Errolden salerosketa. Kasu askotan alokatzea lortzen duten gela edo etxe bizitzetan errolda eskubidea ukatzen zaie. 5 meses y todavía no ha solucionado el problema del padrón. Ha vendido los padrones a otra gente con dinero. Es lo que creo. Errolda eskubidea, Euskadin bizi den pertsona guztien eskubidea da. Osasungintza eta hezkuntzarako oinarrizko sarbidea, erregulatzeko lehen pausua. Etxebizitza eskubidea betetzen alda? Denontzat abiapuntu berdina dagoela pentsatzen jarraitzen duzu? En esta línea también queríamos un poco interpelar al Gobierno vasco, en este caso a la Dirección de Migración, porque veíamos que con los testimonios de todas estas personas jóvenes que habían participado y gente que luego también, bueno, con la que compartimos espacios, que bueno, hablábamos de esa voluntad política, ¿no? En nuestro caso ahí sí que hacíamos una crítica muy grande al Gobierno español y al Ministerio de Migración sobre todo el tema de para trabajar necesito la residencia, pero para la residencia necesito trabajar, ¿no? Nos parece una salvajada que la argumentación que se dé sea esa, ¿no? Y entonces queríamos interpelar también un poquito al Gobierno vasco para que luchara y que tenga ahí más voluntad a la hora de solucionar y solventar este problema, y luego también esa denuncia al Gobierno español, ¿no? Que es lo que en realidad EGK ahora mismo a lo que podemos llegar, ¿no? A esa incidencia política. Es cierto que de estos proyectos, bueno, ahora os voy a explicar que veíamos que, bueno, que le teníamos que dar una vuelta también a esto y seguir trabajando en esa convivencia, ¿no? Porque para nosotros, y ya os he hablado de todo el trabajo que llevamos haciendo casi 40 años en la convivencia y sobre todo en convivencia de motivación política, pero para nosotros era muy importante trabajar y seguir trabajando en convivencia, y vemos un punto muy importante ahora en la convivencia interreligiosa, ¿no? Sí que es cierto que a raíz de esto contactamos con Juan, que yo creo que es una ilustradora que tenéis los cómics de ella no son nuestros, son del Ayuntamiento de Gasteiz, pero que es Gazpacho Agridulce, que aparte de ser una maravillosa ilustradora, artista y demás, también es cómica. Y nuestro objetivo ya de cara al año que viene es, en Donosti, hacer ya presente una exposición con su cómic, que es muy, muy top y muy potente, que podéis encontrar en la página web, y hacer un poquito esa denuncia pública de forma más potente con todos los agentes y con toda la gente que se quiera unir, ¿no? También sabemos que desde el Consejo de la Juventud de Euskadi, nosotros como Consejo no tenemos que ser tampoco esa voz, tenemos que esa voz de la incidencia, tenemos que acompañar también en esa voz de la incidencia, pero como personas también que la mayoría, bueno, en el Consejo todo el equipo técnico somos personas menores de 30 años, con 30 años nos jubilamos del Consejo de la Juventud de Euskadi, y también es muy importante que, bueno, hemos creado de cara a el Ramadán, nosotras creamos un grupo en el que queríamos que fuera un grupo interreligioso para poder entender las costumbres y la cultura de otros países, ¿no? Entonces, lo que nosotras hacemos con el fin del Ramadán es un iftar. Organizamos un iftar que es abierto, que puede participar todo el mundo, para poder entender y para poder empujar e impulsar esa convivencia, ¿no? Luego también a nosotras nos pasaba ahí, hace poco tuvimos un poco ahí con Lanbide, lo que has comentado, ¿no? A Lanbide le hemos dicho también el tema de los cursos, es como el tema de los cursos de las personas jóvenes que hacen el curso de carretillero, ¿no? Es
el curso estrella, el curso de carretillero. Pues lo mismo con las personas migradas, ¿no? Este es nuestro trabajo, pues que es así humilde, lo que nosotras también podemos aportar. Nosotras también tenemos presente que muchas veces somos un espacio que parece un espacio institucional, porque estamos creadas por una ley, sobrevivimos con todas las subvenciones y demás que nos dan las instituciones, pero tampoco queremos que sea un espacio en el que la gente se vea obligada a participar, ¿no? Nosotras, el Consejo está creado por esa participación juvenil que antes comentaba Pere, de esa participación clásica, ¿no? Esa militancia clásica, y ahora nos encontramos en que las personas jóvenes militamos y participamos de forma diferente y queremos que sea un espacio de paso, ¿no? Como vuestro proyecto, que vengan, que salgan, que disfruten, que aporten y que hagan lo que necesiten, ¿no? Entonces, aquí veo mucha gente joven y me gustaría que la gente joven que se animaran también a conocer nuestro trabajo, porque creo que necesitamos esas aportaciones y meterle las gomas también un poco a las instituciones en este aspecto, ¿no? Eta hori da guztia. Eskerrik asko Iratxe y eskerrik asko también al resto que habéis compartido vuestras palabras y que por lo menos desde aquí ha sonado muy interesante, la verdad. Y ya que tenemos tiempo, aprovechamos para hacer una pequeña ronda porque, bueno, quería compartiros desde el escucharos. Sí que en distintos momentos me ha venido algo que ha estado no tal vez de forma explícita, pero la cuestión de los cuidados también ha buceado un poco en los distintos discursos que habéis tenido. Y vuelvo a una frase que has dicho, Aitor, al principio, ¿no? Que era que si el barrio se preocupa, los jóvenes se preocupan. Que bueno, un poco me ha hecho unir esas dos ideas del cuidado hacia los jóvenes y el cuidado desde los jóvenes también, el cuidado también entendido como espacio con ST o un espacio de compartir, pero también como cuidado también de reconocimiento de ese derecho a estar, a ese derecho a la ciudad y ese derecho también a preocuparse por lo que les rodea, por esa comunidad, que bueno, os quería preguntar qué nos falta, aprovechando este espacio también, en el que compartimos con gente joven, instituciones, técnicos y demás que tenemos aquí, qué nos falta para qué acciones, qué lazos, puentes echáis de menos desde vuestra perspectiva para hacer esa participación y esa recepción por parte de las instituciones de la voz de los jóvenes y de esa participación que está, aunque a veces no se vea. Yo igual voy a hacer un poco de trampa, pero voy a secundar lo que ha dicho antes Susana y también Sergio, ¿no? A cuidados o sea, hablamos en la mesa anterior igual sobre todo, se hablaba en pocos términos de calle, más de academia, pero igual es que los términos sí que son como más simples, ¿no? Es que se me ocurren un montón de ejemplos, más por tirar por ejemplos, que es más fácil. Pero hace poco hubo unas jornadas en Gasteiz, organizadas por Gasteiz Anitza, en la que 3 jóvenes participantes pudieron participar en un coloquio. Es un poco duro porque compartían con gente a la que no conocían sus relatos vitales. Y pues, el día que yo quedé con uno de estos jóvenes para plantearle la idea, a ver si se animaba a participar, pues no vino, ¿no? No vino y bueno, tampoco me preocupé mucho porque muchas veces me pasa que quedo con gente y no viene. Pero bueno, le llamé, nada, que estaba con la policía y en Aldave y que la había parado. Este joven luego contaba que él lo que tenía era policiafobia, ¿no? O sea, que a veces es como más simple desde las instituciones. Yo al servicio de diversidad y convivencia no se me ocurre qué decirle, pero al jefe de la policía municipal sí que me atrevería a decir que dejara en paz a Zacarías, a Mustafa, a Osama, a José y a otros tantos vecinos, porque igual tienen porros encima y la multa de 600 euros pues le va a pesar más que a otro, pero joder, hay algo previo, ¿no? De por qué siempre a ellos, porque hay plazas donde Osama no se atreve a pasar, pues porque está la policía, igual identifica, igual tiene
un canuto en el bolsillo, yo qué sé. Peña, o sea, es que hay algo ahí como más simple. Comentaba Sergio antes, el periódico que cada 15 días hace un reportaje sobre las lonjas. El otro día aparecía una foto como parecía la que os he enseñado yo, pero con un titular, una lonja llena de cosas robadas, ¿no? Vale, pero es que este periódico es el más leído de la ciudad, no es cualquier periódico. Pero no sé, sí he respondido, pero... Creo que has respondido. Voy a añadir. Necesitamos políticas públicas que ayuden a ser, pero también a estar. Las personas migradas, cuando llegamos, tenemos que trabajar nuestro ser, porque vivimos entre dos culturas y dos sociedades, y hay un proceso de adaptación propia. Pero en ese proceso de adaptación propia en el que nosotras nos cuidamos, o deberíamos cuidarnos, también deberíamos cuidar a la sociedad y la sociedad también debería cuidarnos. Aquí hay una realidad política bastante clara, que no podemos hacer ahora mismo desde las políticas públicas incidencia directa en la ley de extranjería, pero sí podemos pensar todos los días que nos toque votar a qué partido votamos, eso está claro. Y los discursos de derechas están entrando y están escalando y nos los estamos personalizando. Eso desde la ciudadanía. Desde las políticas públicas es importante dejar de segregar. Las agendas de los ayuntamientos están bastante claras en las actividades culturales y eso ya de por sí nos dice a qué actividades estamos invitadas, invitados y a qué actividades no. Los espacios están claramente segregados y eso es política pública, la gestión de las plazas, la gestión, lo hemos visto cuando se quiere, se puede, eso es política pública. La gestión de lo que es el proceso formativo, que es lo que ayuda en el ser, porque al final el ser se construye con lo que aprendemos y experienciamos, eso también es política pública. Entonces yo sí pienso que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Lo que igual nos falta es incorporar a personal técnico, migrante en investigaciones, no solamente como objeto de estudio, sino como personas profesionales. En Vilchen tenéis a Arjan Roland, tenéis a Mara, tenéis a otras figuras, estoy también yo, y hay muchas y muchos compañeros que están, y que no solamente están para venir a dar una charla, venir a dar una opinión, venir a dar un taller, no, estamos para hacer investigaciones, para deciros cuál es la estrategia, porque muchas de nosotras ya venimos trabajando en esos espacios desde nuestros países de origen. Y no vaciamos las maletas, esperamos el momento oportuno, cuando la ley de extranjería le dé la gana darnos los papeles, para trabajar por y para nuestra sociedad. Pero esta sociedad también es nuestra. Eskerrik asko. No me has dejado nada. Para mí veo que, como han dicho en la mesa anterior, que para crear una convivencia hace falta más espacios. Si no hay espacios, ¿cómo vamos a quitar estos prejuicios? ¿Cómo vamos a conocernos? Y también para mí es una pregunta, ¿qué estás esperando un político que haga una ley que nunca ha estado en la calle? ¿Y qué estás esperando con una gente que está siempre dando prejuicios y nunca ha estado con esta gente? Desde estas preguntas ya tienes la respuesta. Si nosotros empezamos desde la casa o de la escuela, quitamos estos prejuicios e intentamos acercarnos, y ahí cambia todo. Es para mí. Sí, yo quería apuntar dos cosas. La primera, que a la mañana has hablado del triángulo. Muchas veces cuando se plantean y se hacen políticas, en este caso hablamos de políticas de juventud, que repito que son transversales y que me da igual que seas el Departamento de Industria, Hacienda o Agricultura, tienes que tener presentes que las personas jóvenes vamos a ser agricultores, vamos a trabajar en Hacienda, vamos a ser mecánicos, vamos a ser educadores sociales. Creo que esa perspectiva tiene que ser la que tiene que coordinar también las estructuras gubernamentales, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo que es el Gales, tienen el Alto Comisionado de las Generaciones Futuras, tiene una perspectiva centrada y
y dirigida a la justicia intergeneracional. No hablo de solidaridad, la solidaridad la vamos a dejar aparte porque la entendemos un poquito como algo caritativo, ¿no? De caridad. Hablamos de justicia intergeneracional, la cual no está, desde el Consejo hacemos la crítica de que no la vemos dentro de lo que viene siendo el discurso, ¿no? Tenemos que ser justos, ¿no? Se tiene que reequilibrar esa balanza en ese aspecto, ¿no? Entonces, por un lado, a nosotras como consejo nos cabrea mucho cuando de repente te viene X institución y te dice, oye, mira, ¿qué opinas de esto que ya he hecho, que ya está hecho, que va a salir la semana que viene, pero qué opinas de ello? Y le dices, pues es que no me mola, no me gusta, no va. Ah, bueno, pues que sepas que va a salir la semana que viene. Eso no es hacer partícipes a las personas jóvenes, en este caso en la política o en ese espacio comunitario, ¿no? Cómo se hace o cómo se impulsan esos espacios en los que a nosotros se nos activa o participamos es desde el principio, ¿no? Haciéndonos parte de la creación de la Comisión de Fiestas de mi pueblo, de la creación de los avales para la vivienda o elegir de qué color vamos a pintar la pared del Gaztetxe, ¿no? Quiero decir, cuando se hablan de políticas de juventud, se olvida a la juventud. El 99,9% de las ocasiones a la juventud se le tiene como el contraste del final. No, las políticas de juventud se tienen que hacer desde el principio con las personas jóvenes. Y si las personas jóvenes no quieren participar, es que igual es donde tenemos que hacer el análisis de por qué las personas jóvenes no podemos participar porque no tenemos tiempo, que se ha hablado antes, o no nos da la gana participar porque no se nos ha tenido en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que esa es la reflexión más grande que tienen que hacer en este aspecto todas las estructuras un poco institucionales. Y luego, por el otro lado también, creo que cuando realizamos proyectos en los que estamos recogiendo... Sí, recogemos testimonios, como puede ser en lo que ha comentado antes Maider, del libro de convivencia y demás. Antes ha dicho una frase que es que la forma en la que se nos escucha, si se nos escucha y demás. Yo creo que cuando hablamos de juventud se ponen unos tapones así en las orejas y no quieren escuchar cosas incómodas que tenemos que decir las personas jóvenes, ¿no? No lo decimos desde la incomodidad y desde la destrucción, sino que muchas veces esas cosas incómodas se hacen desde la construcción de un país que tiene que ser común, ¿no? Y creo que ese es el relato y el discurso que se tiene que cambiar. Las personas jóvenes no estamos para destruir todo lo que está construido, sino que estamos para mejorarlo y para transformarlo. Y eso quiero que quede claro y que sea evidente. Ya está, porque si no me voy a alargar y no... Ya está. Eskerrik asko por esta segunda ronda. Vamos a aprovechar que hoy también habéis venido tantos, vemos que el tema suscita interés. Y bueno, abrimos otra vez micrófono para si alguien tiene alguna pregunta en general de los temas que se han hablado. Concreto, abrimos micrófono. Por ahí hay una pregunta, Cris. Intentaré hablar alto. Bueno, yo me he puesto
Bueno, solemos participar en todo lo que nos dicen. Todo lo que nos dicen activamente desde el ayuntamiento o desde donde sea, solemos participar. Y dije, bueno, pues yo también quiero ir aquí. Dijo, ya, pero esto es institucional, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Digo, bueno, es igual, tú dime cuántas plazas hay libres que yo voy. Había 5 plazas y 5 plazas. Y estaban por aquí delante y lo curioso es que muchas de las cosas que decíais se quedaban extrañados, ¿no? Por ejemplo, se quedaban extrañados con que hicieseis preguntas del tipo, tú al día a día, ¿con cuántas personas de otra orientación sexual te relacionas? Decían, vaya pregunta, ¿no? ¿Y eso por qué? Era como, en fin, ¿y por qué? No sé, yo creo que también hay que tener en cuenta que los chicos o los adolescentes o la juventud también no tiene por qué ver las cosas como nosotros. Es decir, ellos no se consideran racistas. Y cada vez que decíais que éramos racistas y que la sociedad vasca es racista, se extrañaban y decían, pero bueno, sí, ¿pero por qué? Igual a ellos les parece muy normal que los ecuatorianos salgan con los ecuatorianos, los venezolanos con venezolanos y los vascos con los vascos. Es como decirles, sois unos machistas. Y ellos decían, no. Y luego, sin embargo, hay 1 millón de personas viendo el programa ese, ¿cómo se llama? ¿De los gemelos? Bueno, no sé, un programa donde hay unas actitudes machistas increíbles, pero para ellos les parece como muy normal. No sé, también decía Pere, no sé, algo así como que la gente que vaya a la universidad lo va a tener más fácil para vivir. Bueno, no sé, también igual los adultos les queremos decir a los chavales y a la juventud que lo que necesitan es comprarse un coche y tener una casa propia, pero igual es que lo que no debería de existir son los coches, que todos utilizásemos el transporte público y que no deberíamos de tener cada uno en nuestra casa, sino que deberíamos de vivir de 5 en 5, de 10 en 10, sin la típica estructura de familia, padre, hijo, madre. No sé, quiero decir que igual también... Claro, el decir cómo tiene que vivir la juventud, visto desde nuestro punto de vista, yo por lo menos ya no soy joven, pues igual, no sé, en fin, no sé, es lo que se me ha ocurrido. Gracias. ¿Os importa? Yo prefiero una en una, porque si no pierdo el hilo. Como queráis. Hola, compas. Yo he tenido la suerte de compartir aulas en los últimos años de PTS y, señor profesor, no me sorprende su discurso. Lo que me preocupa es que esta realidad usted no pueda responderla. No me sorprende el discurso, pero me preocupa que no haya respuesta a ese discurso. El racismo es estructural. Y aunque uno no se considere racista, eso no obvia que no exista el racismo. Y si yo tengo un alumnado que obvia la realidad de la existencia del racismo, entonces yo tengo un problema en mi aula, porque estoy formando a personas, no a máquinas al servicio del capitalismo. Y ese es el principal problema de la educación seglar. Que nos hemos olvidado de que la escuela es un lugar donde formamos personas y nos hemos concentrado en formar a máquinas de producción al servicio del capitalismo. Eso es lo que hace más difícil la convivencia. No es fácil educar a día de hoy. Es un reto bastante amplio y lo reconocemos. Pero también reconocemos que la realidad está ahí. Igual no se están haciendo las preguntas correctas. En lugar de preguntar a una chavala que ahí estarían en el 016, 014, ahora los chavales usan los códigos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una 31, madre de una 011, o sea, para que lo veáis un poco, o sea, me conozco el diálogo. Igual no se están haciendo las preguntas correctas y al no hacer las preguntas correctas tampoco obtienes respuestas correctas. Y en el lenguaje con la juventud, la forma de hablar dice mucho. No necesitan entender nuestro lenguaje en grandes contextos. Igual hemos utilizado palabras muy técnicas, pero las que hacemos EPTS sabemos que cuando toca hablar con ellas, compas,
Una pregunta que os quiero hacer así de primeras, ¿novio negro o novio blanco? Las compas. El que me guste, ¿ves? Y si tu compa tiene un novio negro, generalmente, ¿cómo pasa en el cole? ¿Qué pasa cuando entre nuestro grupillo y tal sale una con un novio negro, por ejemplo? Bien, ¿has visto cómo los discursos cambian? Esta misma pregunta, si la haces individualmente, va a cambiar, va a variar. O sea, igual el problema no es qué digo, sino cómo lo digo, porque con la juventud, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es súper transversal y se puede hablar de todo, absolutamente de todo. El problema es cómo, y sí que me preocupa de verdad si estamos formando a personas o a máquinas al servicio del capitalismo. Piensa en eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anita. Aquí sí que quiero poner un par de ejemplos. Los datos lo dicen, la juventud somos, la juventud de ahora, la que estamos ahora viviendo, somos la generación mejor preparada. ¿Para qué nos está sirviendo ser la generación mejor preparada si vivimos precariedad laboral, no podemos poner en marcha nuestros proyectos autónomos y demás, ¿no? Y luego tenemos que ser conscientes, y yo creo que esto ya no viene a las instituciones, yo creo que la sociedad como sociedad y las generaciones boomers tienen que hacer una reflexión, ¿no?, de lo que se nos ha transmitido y lo que no se nos ha transmitido en muchas ocasiones, ¿no? Nos alarmamos y nos llevamos las manos a la cabeza y el titular es «Los jóvenes hombres van a votar más a la ultraderecha o se acercan más a la ultraderecha». Vamos a dejar de poner también como sujetos a las personas jóvenes. Los hombres no jóvenes también van a votar más a la ultraderecha. Y eso es evidente, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que fueron a votar en mayor proporción a las últimas elecciones europeas? Las personas jóvenes. En los países en los que se ha empezado a votar a los 16, porque somos sujetos y agentes de cambio también en nuestros países, ¿no? Yo creo que antes se ha hablado y se nos sigue mirando con esa mirada infantilizadora y aquí tenemos que hacer frente a que se nos está dividiendo etariamente y que ahora mismo yo hablo bueno, y dentro de la juventud también se da ese edadismo, ¿no? Porque pensar que la juventud enmarca desde los 14 hasta los 30 años las necesidades y prioridades de un joven de 14 años y las de un joven de 30 no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a repetir y creo que es muy importante y muchas veces cuando hablamos de las personas jóvenes me ha gustado mucho que ha apuntado el cómo nos preguntan, pero también hay que apuntar también el cómo se nos escucha. Y creo que es muy importante, y esto lo hemos aprendido en el Consejo, que es necesario cuando se empiezan a tener estas conversaciones o estas preguntas sobre la Casa de los Gemelos, que por cierto creo que deberían de prohibir ese programa, creo que tenemos que trabajar y tener presente que hay que tener una escucha vulnerable y escucharnos de verdad. El no que un adulto me intente convencer de algo, porque el tener un diálogo no es que una persona de mayor edad me intente convencer de lo que él piensa, sino que asumamos que hay opiniones diversas y diferentes y que lo que no se ha hecho anteriormente, que es transmitir y educar en valores más de derechos humanos, democráticos y demás, porque son temas que incomodaban, igual hay que asumir que lo que no se ha hecho no se va a poder hacer, ¿no? Y yo como joven me niego a pensar eso también. Entonces yo creo que la hausnarketa o la reflexión que tenemos que hacer es también las generaciones boomers tienen que hacer esa reflexión de qué es lo que no han hecho y qué es lo que nos queda por hacer. Y yo creo que ya he terminado. Porque si no... Bueno, está aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Había dos.
Egunon, yo quería preguntar a Noaria Itziar si la película se puede ver. Me he quedado con esa inquietud. Sí, por ahora, como esta película que va sobre viajes y llegadas y de toda la gente que acompaña estos viajes y las llegadas, que va dedicada a esas personas, ha tenido un viaje que no esperábamos. Entonces, la hemos proyectado en espacios y centros sociales, pero también en contextos artísticos, festivales. Entonces, mientras está haciendo ese viaje, por ahora lo tenemos bajo una contraseña, pero estaremos felices de compartirla para quien quiera. Si queréis, luego nos pasamos los correos y os pasamos el enlace. Zuri. El micro pide fin. Así que... Bueno, yo quería decir... Veo un cartel ahí, precioso, que han trabajado muchísimos aspectos, castellano, euskera, lenguaje inclusivo. Y abajo a la derecha veo ahí Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala. ¿Dónde está, mejor dicho, la representación política de estas administraciones? ¿Hoy, aquí y ahora? Esa es la pregunta. Luego, por otro lado, quería también poner sobre la mesa, porque ha salido en diferentes intervenciones, hacemos un llamamiento a la parte técnica. Yo soy técnica, trabajo en políticas de juventud. Y sí que quería decir que desde los grupos técnicos, no sé cómo expresarlo así como de manera neutra. Quiero decir, nosotros trabajamos para una institución, para una asociación o para una entidad que evidentemente tiene sus ideales y como tal pues nos debemos al cumplimiento de esos ideales. No obstante, muchas veces hacemos propuestas que pueden ser, como bien habéis dicho, innovadoras, que las recogemos del contacto con la gente joven, pero que luego cuando pasan a un nivel superior, sea político o el que proceda, no pasan la línea, se quedan ahí en un cajón. Entonces, como habéis hablado un poco del tema del Lanbide, ¿no? Y de los cursos y de cómo hacer de puente, seguramente a nivel técnico habrá bastantes propuestas. Otra cosa es que a nivel institucional interese o no interese. Un voto a favor por el grupo técnico, que trabajamos y ponemos nuestra energía diaria ahí. Y luego, por último, que también se ha hablado bastante de participación joven, que hablábamos de, no sé cómo ha dicho Pere, de hablar y escuchar. Por ahí también habéis estado hablando de la participación y Paula Montal también ha dicho que se apunta a un bombardeo. Pues desde aquí os lanzamos ya la invitación, porque el año que viene desde el Ayuntamiento se empezará a construir el nuevo Plan Joven, que será ya el 6º Plan Joven. Abriremos varios procesos de participación, tanto para entidades, asociaciones, instituciones, etcétera, y también para gente joven que pueda estar organizada participando en diferentes grupos o individual. Entonces, desde aquí os lanzo que estamos a vuestra disposición para recoger todas aquellas sugerencias que tengáis y todas aquellas ideas para poder darles forma y poder trasladarlas luego para que nuestra ciudad, bueno, en concreto nuestro municipio, pues pueda gozar de todas aquellas sugerencias que habéis hecho a lo largo de la jornada. ¿Vale? Ahí queda la invitación. Eskerrik asko. Quiero hacer referencia al papel de las técnicas y hablo como técnica de igualdad y EPTS con 2 años en lo que es el país, tanto en España como en el País Vasco, ¿no? Lo importante de ser técnica
y en este caso, en vuestro caso, en las administraciones públicas, en nuestro caso, en las asociaciones, es que precisamente estamos en el punto medio. Nos encargamos de la implementación o bien de las políticas o de los proyectos, pero también de la devolución. Y este papel es clave para hacer incidencia. Lo contrario no es cierto. Que las decisiones finales no las tomemos nosotras, pero esas decisiones en la mayoría de los casos van a depender de la información que se dispone. Y es en este manejo de información al que queremos hacer incidencia. Cuando se implementa una política pública en materia de migración, ¿cómo se implementa? ¿Con qué actores se cuenta? ¿Qué contrataciones se realizan? Porque esto va a dictar muchísimo el rumbo que va a tomar la implementación, y hablo como técnica, humildemente, de este proyecto o de esta política pública. Pero también cómo se recogen las informaciones y aportes para el proceso de devolución y cómo se hacen esas devoluciones, que en muchos casos quedan a oídas, se acabó, como lo que está pasando aquí, que probablemente después aquí sea, bueno, nos hemos escuchado, todo muy bien, hemos tomado nota, pero es muy importante. El sistema técnico o el gobierno vasco tiene un montón de información recogida, pero ese es el trabajo de las técnicas, dando mérito. Pero el cómo se trabaja esa información es ahí. Por eso es que apelamos mucho a las técnicas, pero también al gobierno. O sea, aquí no solo ha salido técnicas, sino también políticas públicas y gobierno vasco. En el caso de la juventud migrante, he de decir que ni en la implementación de políticas, ni en los procesos de devolución, ni apenas, me atrevo a decir que en el Consejo de Juventud probablemente no hay personas migrantes con capacidad de voz y voto, entonces no existimos. Pero se están creando programas, políticas públicas que nosotras somos receptoras y receptores de esos programas y esas políticas públicas. Eso es derecho a la ciudadanía y las personas jóvenes migrantes en el País Vasco, me atrevo a decir, no ejercemos ese derecho. Y si lo ejerce una, no lo ejerce el resto. Y esto debería ser problema de las técnicas, de las políticas públicas, del gobierno vasco. Eskerrik asko. Vale, bueno, pues si no tenéis nada que añadir. Vale. Pere. No, nada, no, quería decir tres ideas de forma telegráfica porque entiendo que ya es la hora, pero no puedo terminar sin compartirlas si es posible. Tres ideas muy breves. Empiezo por la última porque es la última idea que estabais comentando ahora, el tema que ha propuesto la compañera, perdona, no sé el nombre. Susana, con relación ha dicho un par de cosas, pero ha hablado de la formación de técnicos y de políticos, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Donde estaban aquí y tal. Y ahora Anita estaba poniendo el énfasis en la importancia que tienen los equipos técnicos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que lo ideal sería que los políticos tuviesen formación de la cartera, de la materia de la cual se ocupasen, ¿no? Y todos sabemos perfectamente que esto mayoritariamente no es así. Aún así, yo comparto la idea que decía Anita y yo a veces explico a mis estudiantes, les digo, ¿qué preferiríais? ¿Un mal técnico y un buen político o un mal político y un buen técnico? Ninguno de los dos. Y yo siempre he defendido, hasta hoy, quizá un día cambiaré, que lo ideal sería buenos todos los dos, pero cuando hemos de elegir, yo me quedaría con un mal político y un buen técnico. Por la idea que estaba tratando, o explicaba muy bien Anita ahora, ¿no? Es decir, si el técnico es bueno, sabrá convencer al político. Si el político es bueno y el técnico es malo, el político no sabrá hacer la gestión y la implementación y la comunicación y el proyecto, el servicio no va a llegar. En cambio, yo he visto en mi realidad muy malos políticos, muchos, pero he visto buen técnicos que teniendo un mal político aquello ha funcionado. En cambio, a la inversa no lo he visto. Insisto, lo ideal sería que los dos fuesen buenos. Cuando ocurre esto ya es la monda, ¿no? Esta es la primera idea. La segunda idea, y muy rapidito,
quería dejar claro que empoderar a los jóvenes no es decir cómo deben vivir. El compañero allí antes a mí me ha parecido que ha interpretado que yo decía que si estudiaban era mejor. No. Yo no he dicho que tener estudios universitarios hoy por hoy en nuestro país es un factor de probabilidad de que tengas más éxito en la vida que no tenerlos. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios y encuestas hoy por hoy. Aunque el tema del ascensor social ya sabemos que no funciona, tener estudios es hoy por hoy una cosa recomendable. Y yo no recomendaría a ningún joven que no estudiase. Que no quiere decir que porque estudie sea feliz en la vida, ni tenga la mejor ocupación, ni por supuesto, esto ya clarísimo, gane el mejor sueldo. Puede ganar mucho más un lampista que uno universitario. Pero a mis hijas les he recomendado que estudiasen. No les he dicho que sean lampistas. Que cada uno elija, ¿no? En cualquier caso, empoderar para mí significa dar oportunidades para que puedan construir su proyecto vital. ¿Cuál? El que quieran. Es dar oportunidades. Y dar estudios es dar oportunidades. Y la última idea que quería compartir tiene que ver con las políticas. Estoy totalmente de acuerdo con Irache, que las políticas han de ser integrales. En la historia de los últimos años recientes, desde la transición hasta aquí, Irache lo conociera muy bien, ha habido el debate de si políticas afirmativas, políticas de transición y tal. También yo siempre digo, las políticas afirmativas serían las que pondrían el énfasis mucho más en los temas que hemos tratado centralmente hoy aquí, la participación social, cívica, llamadlo como queráis, de los jóvenes. Pero hay unas políticas que son las fundamentales para cambiar las condiciones de vida. Y esto creo que tiene que ver mucho cuando hablamos con jóvenes, personas jóvenes migradas, jóvenes excluidas, si son sin papeles aún peor, si viven en la calle, por supuesto, y pueden ser no jóvenes migrantes. Hay jóvenes que viven en la calle y son autóctonos también. En cualquier caso, hay 4 políticas que son fundamentales para cambiar las condiciones de vida. Son como las patas de una mesa, ¿no? Con 3 patas uno ya no se aguanta bien. Con 2 hace ser circo y con una es ir con el monociclo. Lo hace un 1 por 1000 de los ciudadanos. Las 4 patas serían políticas de vivienda, políticas de educación, políticas de ocupación y políticas de salud. Dad esto a los jóvenes, a todos los jóvenes, y luego hablemos de participación cívica, hablemos de lo que quieran hacer en su vida, hablemos de todo. Pero cuando falla alguna de estas 4 es cuando tenemos realmente problemas. ¿Esto quiere decir que si no tienen esto no tienen que participar? Hombre, no, faltaría más. La participación por sí sola tiene un valor, pero hemos de ser conscientes que tiene elementos fundamentales en su vida no resueltos y nunca podrá tener el mismo nivel de implicación que la persona que tiene vivienda, que va a casa, duerme bien, tiene unos recursos mínimos para vivir, tiene buena salud. Hombre, esto sería lo deseable. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en las políticas afirmativas y de participación, faltaría más, pero lo prioritario para determinados colectivos que hoy hemos hablado es resolver esto. Y las políticas de juventud yo creo que tienen la obligación, y a mi modo de ver, deberían tener el poder de condicionar las políticas de educación, salud, vivienda y ocupación y hacer que hagan lo que tienen que hacer con un 20% de la población que son el colectivo que hemos hablado hoy aquí. Gracias. Sí, yo quería hacer un apunte y es que este año, por fin, hemos conseguido desde el Consejo, después de hacer mucha incidencia, que Euskadi vaya a tener su propio Youth Test. El Youth Test es una iniciativa europea en la que se ve el impacto de las políticas públicas en la juventud y en las generaciones del futuro, ¿no? Es como ¿cómo se dice? El análisis de impacto que se hace de las violencias de las políticas de igualdad, vamos a conseguir o estamos consiguiendo que se hagan con políticas de juventud. Porque repito y creo que es muy importante que lo hayas remarcado, que estamos transversalizadas y que tenemos que tener muy presentes de que la juventud también, que no somos iguales, que somos totalmente diferentes, y yo creo que esas son un poco las claves en las que se tienen que dirigir todas las políticas. Sí que es cierto, y a mí me gusta más tener una técnica aliada que un político aliado en muchas ocasiones, porque
trabajamos codo con codo en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí, en este caso, sí que, haciendo alusión a lo que ha dicho Susana, no es generalizar, hay casos concretos, como es nuestro caso con el Ayuntamiento de Gasteiz y demás, pero que, bueno, que creo que, como tú has dicho, es que hay que decirlo también y que tiene que estar eso también un poco presente, ¿no? Esa apelación que hacemos tanto a políticos como técnicos. Porque también los técnicos normalmente es muy raro que un técnico de juventud sea joven, nos encontramos en muchos espacios, es una petición que nosotros normalmente solemos hacer. La necesidad de que los técnicos que llevan temas de juventud también sean personas jóvenes, ¿no? Porque esa interpelación entre personas jóvenes ahora, a día de hoy, se está dando mucho más, de forma más sencilla que cuando te encuentras con una técnica que no es joven o que es de la de tus aitas y no te comprende porque venimos de lo que antes hemos comentado, ¿no? Y era esa la puntualización que quería hacer un poco. Ados, mi esker, muchas gracias también por las preguntas. Y para ir cerrando, bueno, antes de pedir que ocupéis vuestros sillones, voy a pedir un aplauso para Aitor, Anita, Noar, Itziar y Irache. Y bueno, para poner un poco, dar el cierre al día de hoy, vamos a aprovechar para reproducir aquí un pequeño vídeo, un vídeo resumen de un evento que tuvo lugar en noviembre aquí en Gasteiz, donde el colectivo, el grupo de Camanda, convirtió por un día un contenedor, un viejo contenedor, en un espacio abierto donde pudo participar la gente joven de Gasteiz. Y el vídeo que vamos a poner aquí es un poco, bueno, un pequeño resumen de algunas de las ideas y reflexiones que pudieron compartir ese día, ¿vale? Iker Clavero izenez. Iker Clavero, Bai. Recordar ese nombre. Izena Akram da eta 22 urte ditu. Simbo Keita. Simbo Keita, ok. Emanuel. Emanuel. Yo Gift. Gift y Godwin. Godwin. DJ K en la casa. Hola, yo soy Barry. Ok. Yo soy Obey Vibes. Ok. Es que John Clinton. A.K.A. Isauga. Mi nombre es María José, a.k.a. MJ. Alicia. Basma. Yo soy Obey, también conocida como Obi. Díselo, Tubin, díselo. Vale, nosotras venimos representando 12 nubes, pero somos Azara, Amelia y Celia. Yo me llamo Tesoro. Yo soy Nur. Vale, estamos con Styles. No sé, yo creo que igual el que seamos personas de diferentes lugares y culturas, igual eso también ayuda a que nos unamos un poco más. Yo creo que siempre cuando estamos más unidos, mucho mejor. Y yo creo que cada vez vamos uniendo más. Nos vamos uniendo más. Sí, yo creo que por el ambiente que criamos, por lo que hacemos, pues al final, no sé, quieres o no quieres, pues, pero yo creo que llegas a un punto, te unas sin querer. Claro. Diría que sí, porque esa es una convivencia, ¿no? Sí. Que cuando tanta gente y distintos orígenes, cuando encuentran en un lugar que intercambian la cosa, la cultura, idioma, esa me parece bien, la verdad. Que, bueno, no sé los vitorianos, pero yo personalmente... Tú eres vitoriano también. Bueno, sí que estoy integrando y pues me parece bien. Creo que compartimos opinión y que pues pienso que la diversidad que tenemos aquí cada una suma a la convivencia. Porque yo, por ejemplo, puedo venir sin saber muchas cosas y Azara, siendo árabe, decirme, oye, esto te puede ayudar o esto te lo puedo enseñar o tal y cual. Aprende de su cultura, aprende de la mía, aprendemos cosas nuevas y al final todo el mundo sale ganando, ¿sabes? Desde mi punto de vista he visto que la diversidad que hay en Vitoria enriquece mucho en el tema de si quieres probar platos diferentes, puedes ir a un bar senegalés, puedes ir a uno de Costa de Marfil. Y también esa diversidad hace que se mezclen culturas y compartan cosas. A veces uno no se da cuenta que
un país que está en otro continente tiene mucha similitud con el tuyo. Y para mí esa diversidad enriquece mucho una ciudad, la verdad, tanto en música, comida como cultura. Yo es que hay unas actividades que se hacen una vez al año, creo, que nos reunimos distintas culturas y distintas culturas traen un plato típico. Entonces eso, pues bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Mejora mucho la convivencia y la diversificación de culturas. Para que la gente se ubique un poco, que bueno, yo creo que ya sois bastante conocidos, pero ¿quién es 12 Nubes? ¿Quiénes sois? Vale, la descripción oficial es que 12 Nubes es un proyecto socioeducativo del Programa Municipal de Educación de Calle del Pilar. Wow, o sea, lo tienes así de memoria, ¿eh? Lo acabas de soltar en plan, no sé qué, yo digo, wow, bueno, pensaba que le iba a decir más chill, pero ok, bien. Las veces que hay que repetirlo ya se o sea, queda. eso es lo oficial. Eso es lo oficial. Ok, y vosotros, así Pero ya, nosotros entre amigos... Nos presentamos como un grupo de jóvenes con iniciativas y con proyectos y sueños. Ok. Para el que no sepa, ¿qué es Royal Cloud? Bueno, Royal Cloud somos un grupo de baile formados aquí en Vitoria-Gasteiz. Llevamos como grupo de baile 5 años, empezamos como 3 integrantes y hoy la familia ha crecido bastante ya. ¿Por qué Royal Cloud? Así ya que estamos, ese nombre de dónde viene, guay. Azken galdera, zer egin beharko lukete instituzioek gazteen parte hartzea laguntzeko? Esan egia. Nik uste dut hurbilago sentitu behar direla. Gaur egun nik uste dut gazteek ez dituztela, udaletxea edo foru aldundia ez dutela hain hurbil ikusten edo hain irisgarri ikusten. Eta eskaintzen badituzte gauza gehiago sare sozialetatik, edo institutoetan, ekimen batzuk gazteak ere parte hartzeko eta parte hartzea bermatzeko hori asko lagunduko lukeela. Jendea ezagutzea, proiektu asko daudela, kulturarekin lotuta, kulturalak batez ere. Eta hori, proiektuak ahalbidetzen digute informatzea jendea ezagutzea nolakoak garen, gure kultura, haien kultura, honen kultura, eta elkar bizitza erraztea batez ere. Así, ya que hay aquí diferentes países, ¿qué os gustaría que otras personas conocieran sobre vuestro origen o cultura? Los rasgos que tenemos, algunos tenemos marcas la cara y algunos también tenemos la tripa, los brazos, sí. Y son cosas también que interesaría que aprendieran también, porque eso también es cultura. Claro. Y que vienen nuestros antepasados también, así que... Y a mí me gustaría que se dieran cuenta de que Nigeria no es solo tierra, no es solo polvo, ¿sabes? Hay edificios preciosos, hay lugares preciosos para visitar. Aparte de la comida. Puede ser la comida. Pues... La comida. La vestimenta. ¡Ey, es verdad! Porque es muy buena, O sea... Muy bonita, ¿eh? Sí. Perfecto. Y creo que lo de las trenzas ya lo están empezando a coger. Ahí, porque al principio ya era como, ¿qué es eso que llevas ahí? ¿Qué no sé qué? Pero ahora ya, no, o sea, poco a poco ya es normal llevar trenzas. Pues la comida también. La comida, un buen semen, está siempre rico. Claro. También la ropa, las fiestas. Las fiestas. Y las tradiciones. Y su contexto. Okay. Entonces a mí me gustaría que conocieran la cultura y cómo son en verano en Marruecos y así pues creo que habrá mejor convivencia también entre esas dos personas si tú conoces su cultura y él, o sea, tú la suya y él la tuya. Sí. Es que es totalmente diferente, nada que ver con aquí, o sea, aquí todo el mundo se relaciona, vas ahí, todo el mundo es como si fueras una familia. O sea, yo he llevado a mis amigas a República Dominicana, a mi casa de República Dominicana, y es como la gente se queda enamorada simplemente. Zer egin beharko lukete instituzioek gazteen parte hartzea laguntzeko? Batez ere, nire ustez, komunikazioa erraztea. Badakogolako klitxe hori dek udaletxeak, Eusko Jaurlaritza batez ere eta hori,
bere informazioa eta bere hizkuntza hain teknikoa denez, bai. uste dugu, guk hartzen dugu, izan behar zela elkarte bat oso handia, oso importantea, enpresa bat oso handia eta oso importantea. Bai. Eta hori, jende askeko uste dut ez dakila proiektuak, asoziazio bat izan alzara, baina proiektuak ezin ditu nahi duenak atera alditu. Eta hori, eta konbokatoria asko daude udaletxeen partetik gure proiektuak aurrera ateratzeko. Ekonomikoki eta sozialki. Ahí, soltando. Akram, eskerrik asko, señor. Y nos vemos en la próxima, de verdad, eskerrik asko. Y ahora una agur a la cámara y nos vemos en la próxima.